Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy conversaremos con el economista Marcel Ramírez sobre los posibles escenarios tras la aprobación de la ley que permite a los afiliados de la ONP retirar parte de lo aportado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, como comentó esta semana, ya se aprobó el retiro de hasta 4.300 soles para los afiliados de la ONP. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué deberían esperar los afiliados? Guadalupe, mira, acá se ha suscitado una situación muy particular. Esta ley, o este proyecto de ley fue observado por el Ejecutivo y justamente ha sido aprobado por insistencia por el Congreso. Ya el Ejecutivo había manifestado su desacuerdo con el proyecto. Hemos observado también que el Consejo Fiscal había puesto un poco, había criticado, digamos, los alcances del proyecto. Por lo tanto, aun cuando ha sido aprobado ya por insistencia, aparentemente el Ejecutivo tomaría alguna acción para dejar en suspenso la ejecución de esta ley. Ya anteriormente el Ejecutivo había manifestado que tal vez recurriría al Tribunal Constitucional para apelar por su inconstitucionalidad. Sí, justo el presidente Francisco Sagasti anunció que esa ley, este caso va a ser enviado al Tribunal Constitucional, es decir, se va a imponer una demanda por inconstitucionalidad. Mientras esto sigue su proceso, ¿la devolución de aportes seguiría su curso o hay alguna manera de detenerlo? Te comento, al parecer la intención del Ejecutivo es interponer alguna acción que inhabilite la aplicación, que inaplique la norma. Esto es obviamente un tema legal, pero justamente a efectos de no generar un problema, digamos, con la puesta en ejecución de la norma, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, ellos tienen la intención de solicitar la inaplicación de la norma, algo así como que de gestionar por la inconstitucionalidad y en simultáneo hacer que se declare inaplicable mientras se resuelve la inconstitucionalidad. Tenemos que recordar algo. Esta norma implica más o menos un costo fiscal de alrededor de 2,3% del PBI en recursos que tendrían que retirarse para cumplir con la disposición de la norma. ¿En dinero cuánto sería esto? Estamos hablando de alrededor de 19.000 millones de soles o algo así. Es un monto muy significativo, especialmente cuando tenemos que darnos cuenta que tenemos ya un déficit fiscal de alrededor del 10%, y el financiamiento del presupuesto del próximo año se está recurriendo a casi 47.000 millones de soles en deuda. En otras palabras, de aquí en adelante, cualquier necesidad presupuestal implica recurrir a deuda. Entonces, es cierto que hay una necesidad de mejorar todo el tema del sistema previsional público y que, así como se ha permitido liberar fondos de las AFPs, algo similar se esperaba que el Ejecutivo pudiera plantear para aquellos miembros o partícipes del sistema público. Sin embargo, la forma como este proyecto busca resolver el problema es muy costoso en lo fiscal. Pero estamos a la expectativa realmente de ver cómo es que el MEF va a enfrentar esta situación. En realidad, uno podría pensar que la norma entre en aplicación una vez promulgada y hasta que se resuelve la inconstitucionalidad, pues estaría vigente, pero aparentemente el MEF tiene la intención de solicitar su inaplicación. Bien, hay cerca de 4.7 millones de afiliados en la ONP. Hay cálculos de cuánto en promedio recibiría cada afiliado, porque hay que tener en cuenta que no todos los afiliados van a tener los 4.300 soles de tope máximo. Sí, lo que pasa con el mecanismo planteado es que el sistema público de pensiones es, como se llama, un sistema de reparto. Eso significa que en concreto no existen aportes que devolver. Claro. A diferencia del mecanismo privado, en el que hay un fondo, en el caso público, aun cuando
los afiliados han aportado, en este momento ya no existen esos aportes. Y es por la característica del mecanismo de reparto. En otras palabras, si hay que pagarle pensiones en este momento a un jubilado de la ONP, se tiene que hacer con recursos públicos, del Tesoro. Entonces, no hay realmente un cálculo, la norma establece un tope de una UIT y las estimaciones son, como lo he mencionado, alrededor de 2,3% en costo fiscal. Es muy significativo. Al igual que me había mencionado hace un momento, varios especialistas han indicado que no existe un fondo porque no es como la AFP, sino que lo que llega se les da a los pensionistas. ¿Esa medida va a afectar a los actuales jubilados? Justamente debido a que a los jubilados se les paga con el Tesoro Público y parte con lo que aportan los que están que son activos del sistema, disponer de esta gran cantidad de dinero solo para cumplir con lo que esta ley establece, obviamente va a poner mayor presión en el presupuesto, poniendo en riesgo justamente el poder contar con recursos para el cumplimiento regular de las pensiones de quienes están en este momento en condición de jubilados. Lo que tenemos que considerar es que el presupuesto público se reparte de muchas maneras. Y en este momento, cualquier gasto adicional implica mayor deuda. Y esa mayor deuda va a ser pagada eventualmente en los próximos años. Entonces, más allá de un tema de justicia, como podría ser muy bien visto, lamentablemente estamos en una situación fiscal muy deteriorada y por lo tanto cada demanda adicional de recursos pone en riesgo la estabilidad fiscal futura del país. Y podría llegar a afectar en cuanto al pago de impuestos, a otros sectores de la economía. El Consejo Fiscal ha hecho un cálculo y señala que si la norma de ONP entra en vigencia y a esto se le suman algunas otras leyes o proyectos como el pasar a los trabajadores CAS del sector salud a un régimen propiamente 728 y otros proyectos que tienen un costo fiscal. Esto podría generar un aumento de la deuda por encima del 45% del PBI y esto va a significar que para que se vuelva sostenible en el futuro, tal vez haya que recurrir en algún momento a un aumento de impuestos. Aumento que obviamente no es algo que en este momento nadie desearía que sucediera, justamente porque estamos en una situación de crisis económica. El equilibrio fiscal es realmente algo muy delicado y lamentablemente no es el mejor momento fiscal para solventar este tipo de gastos, no lo es. Ahora hay personas que argumentan que están de acuerdo con esa ley y argumentan que el presupuesto podría sacarse del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, el FCR. ¿Esto es cierto? ¿Es una opción o simplemente es una idea que ha salido de la nada? Existe el Fondo Consolidado de Reservas y su función es respaldar la sostenibilidad del sistema de pensiones. No podríamos recurrir a este fondo para cumplir con lo que la ley está estableciendo. En este momento, por ejemplo, se acaba de destinar recursos para la compra de equipos para cadena de frío para mantener las vacunas que recibiremos el próximo año. Todo ese dinero, 145, 190 millones de soles, salen de la fuente de financiamiento endeudamiento público. Por lo tanto, cualquier demanda adicional de recursos va a salir de ahí. Mayor deuda. Bien, sabemos que ese es un problema que ha venido desde ya muchos años, el tema de la ONP. ¿Qué medidas considera que sí se podrían plantear para apoyar a los afiliados de la ONP? Sí, la ministra Alba, hay que reconocer, tal vez debido justamente a la presión que generaba este proyecto de ley, llegó a comentar que existía la posibilidad de plantear que los pensionistas de la ONP pudieran recibir
una pensión proporcional al número de años aportados. Hay que recordar que el sistema público requiere un aporte de 20 años para poder recibir siquiera, tener el derecho a una pensión. Y eso es un problema estructural del sistema. Yo creo que por ahí tiene que ir el mecanismo. Hay dos caminos. Uno es mejorar, flexibilizar la condición para el otorgamiento de la pensión. Y también lo otro es focalizar de mejor forma alguna especie de bono, como ha sido los bonos familiares que ya se han entregado, pero dirigido específicamente a quienes son aportantes o pensionistas del sistema público de pensiones. Es un universo mucho más fácil de identificar que los otros que se han estado tratando de focalizar. Así que yo creo que la labor del MEF tiene que ir en ese sentido, flexibilizar un poco el régimen que actualmente exige 20 años de aporte e intentar diseñar algún tipo de bono. Recordemos que un OIT es un monto bastante significativo, muy alto en lo que respecta a la entrega de un bono, con características pues de ser temporal para tratar de compensar lo que es el efecto de la crisis. Entonces, hay que ser un poquito más razonable en este sentido. Lo que sí está pendiente es la reforma del sistema previsional peruano. No podemos seguir más años sin darle una solución integral a todo este sistema muy fragmentado y que incluso para quienes aportan a las AFPs no les da una total seguridad de una buena pensión cuando lleguen a jubilarse. ¿Qué debería incluir esta reforma a su consideración? La reforma del sistema previsional de los 90 tuvo un problema de diseño, pues se vinculaba en el tema privado a ser parte del empleo formal. Es decir, solo aquellos que laboran formalmente podían acceder a aportar a un fondo, a una cuenta individual de capitalización. Lo que nos hemos dado cuenta es que el 75% del empleo es informal. Por lo tanto, lo que se está trabajando o las propuestas que se han hecho al Congreso es que haya un pilar para aquellos que desempeñan un trabajo dependiente o independiente y que incluso el Estado subvencione algunas pensiones, especialmente para quienes tienen de repente a lo largo de su vida menor estabilidad en la obtención de ingresos, son independientes y necesitan un pilar solidario, como se denomina. Entonces, necesitamos también ampliar la competencia en lo que a administración del fondo se refiere. Mucho se critica a las AFPs, pero las AFPs son los entes designados por la ley para administrar los fondos. La idea es también generar una competencia con otros organismos que también pueden ofrecer servicios de gestión y administración de fondos bajo ciertas condiciones y características. Porque sí es cierto que la manera como se ha diseñado el sistema no le da mucho margen de acción a la competencia en lo que son administradoras de fondos de pensiones. Y otro tema importante es la cultura financiera. El tema de aportar para una pensión no es algo que naturalmente todo el mundo, especialmente los jóvenes, vean como algo importante, porque se ve que la jubilación es algo muy lejano. Por lo tanto, siempre hay un sesgo a preferir el consumo ahora que guardar dinero luego para algo que tal vez se ve muy lejano y poco probable de repente en este momento. Por eso es que la reforma del sistema previsional involucra también eso, un cambio de conciencia, dar más información y cultura financiera, especialmente a quienes van a empezar a ingresar al mercado de trabajo. Claro. Bueno, veremos cómo va avanzando este caso. Muchas gracias por acompañarnos y por las explicaciones. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos, pero si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.